Buenas Ah, tardes está a listo. todos. Listo. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a empezar con la tercera capacitación. El tema de hoy es organigramas. Entonces, vamos a empezar. Para la agenda tenemos la solución de la tarea anterior, la parte del cronograma, y para darles también una idea del organigrama, del cronograma, perdón. Para darles también una idea de los posibles objetivos y actividades que podrían poner. Hoy vamos a ver todos los temas, vamos a hacer una dinámica al final, vamos a resolver consultas, dudas, explicarles la tarea y al final espero que se queden para la encuesta de satisfacción de la capacitación. Los dejo entonces con la solución de la tarea. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a mostrarles la solución de la tarea pasada de que era grupal o individual acerca del tema de planes de trabajo que abordamos en la capacitación anterior. Este era el caso del barrio San Patricio. Aquí, en la parte teórica, las respuestas tenían una flexibilidad un poco mayor a la parte siguiente, pero hay ciertos elementos cruciales que había que tomar en cuenta para que las respuestas fueran válidas. Por ejemplo, vamos a ir parte por parte. Primero, una identificación muy importante. Había que tener el grupo meta en mente. En este caso, era los vecinos del barrio San Patricio. Entonces, de hecho, en una tarea que nos llegó también venían indicadas como la cantidad de personas que había en el barrio, lo cual es un detalle muy bueno, porque en la capacitación se mencionaba que teníamos que tener en cuenta cuántas personas era, conformaban nuestro grupo meta. Entonces, ese detalle lo aplaudimos mucho y pues bueno, mientras se identificara que el grupo meta fuera este, de los vecinos del barrio San Patricio, no solamente la asociación, porque era para toda la vecindad, toda la comunidad, pues estaba bien. En cuanto a justificación del programa, de lo que se entendía, de las instrucciones del caso y de la descripción de la situación que había en el barrio, se podía entender que estas personas querían invertir sus recursos para mejorar la seguridad ciudadana de su barrio. Entonces, aquí eso sería nuestra justificación. En cuanto a objetivo general y objetivos específicos, aquí lo importante era que podían hacer uso de los infinitivos y que los objetivos que plantearan fueran claros. Aquí les recordamos la lista de objetivos, de infinitivos para objetivos generales y objetivos específicos que les enviamos las tareas que nos llegaron, no hubo un problema. Entonces, pues, sí, tomar en cuenta que los objetivos fueran realistas y pues con esto, súper bien, pasamos a las metas. Lo importante es que tuvieran plazos determinados y que hubiera una mención o alusión a la cantidad y calidad de de las metas que se quería lograr. Esto pues lo que sería en la, en la capacitación. Con esto no hubo tampoco ningún problema. Y por último, la parte de las actividades, que fueran acciones concretas, que recordemos aquí el, el árbol como importancia, en el cual el objetivo general estaba como las raíces, lo más importante, los objetivos específicos serían más como el tronco, las actividades eran como las hojas, como las acciones más concretas de lo que se iba a hacer en el programa. Entonces, con eso podemos pasar. Bueno, luego tenemos la solución del diagrama de Gantt, que, bueno, sí vimos que muchos tenían problemas en esta solución, entonces vamos a hacerlo. Para la primera actividad tenemos instalar cámaras de seguridad que tiene una duración de 7 días e iniciaba el primer día. Entonces aquí tenemos los 7 días e inician en el primero. Luego tenemos contratar a un guarda de seguridad, ese tiene una duración de 3 días e iniciaba en simultáneo con la actividad número 1. Entonces aquí lo tenemos.
Luego tenemos la actividad 3, que es planear la charla, y esta tiene una duración de 5 días e inicia al finalizar la actividad número 2. Entonces, esta actividad dura 3 días y finaliza acá. Entonces, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Luego la actividad 4, tiene una duración de 4 días e inicia al terminar la actividad 1 y 3. Entonces tenemos que la actividad 1 termina el día 7 y la 3 el día 8. Entonces tenemos que iniciar la 4 hasta que las dos estén terminadas. Entonces sería en estos 4 días. Luego tenemos que indicar el tiempo de holgura, que este es el día que se puede retrasar una actividad sin ver afectado el tiempo total del proyecto. Entonces podemos ver que la holgura se encuentra en esta casilla, que sería el día 8 de la actividad número 1. ¿Por qué ahí? Porque en la actividad 3 tiene una duración de más días, termina en un día posterior. Entonces, el que se atrase la actividad 1 va a hacer que no se atrase el tiempo total del proyecto. Entonces, esta sería la solución del ejercicio que les dejamos de tarea. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Bueno, entonces podríamos avanzar. El tema de esta capacitación es acerca de organigramas. Los organigramas nos servirán como una representación básica de la estructura jerárquica de una empresa o cualquier organización como la de que ustedes pertenecen. Antes de cualquier cosa, nada más quiero recordar que cualquier consulta, duda, nos la pueden dejar en el chat o pueden levantar la manita en Zoom y las estaremos respondiendo en el espacio correspondiente. Aquí, primero, queremos empezar hablando un poco acerca de la organización y su importancia. Aquí, pues, la organización es una palabra que puede tener dos significados. El primero sería una organización como un grupo de personas que quieren lograr un fin, y el otro es de organización como un método de, de organizar, de organizar cosas. Por ejemplo, una persona ordenada, que también se llama como una persona organizada. Aquí estaremos haciendo referencia al primer concepto, que es organización como un grupo de personas. Entonces, ¿por qué se reúnen las personas? ¿Por qué se organizan? Bueno, para cumplir un fin, como veíamos en la parte de planes de trabajo, una organización nos permite asignar los recursos disponibles de mejor manera. Recordemos que los recursos son escasos y lo poquito que tenemos que asignarlo de manera efectiva, eficiente, para que así podamos rendirle el mayor provecho. También esto nos permite distribuir un poco más las responsabilidades entre las diversas personas que hay en la organización, para que así cada una se pueda enfocar en lo que mejor sepa hacer y que se puedan cumplir las tareas y los objetivos de la manera más eficiente posible. Entonces, aquí pues, ¿cuál es la importancia de la organización? Con todas estas ventajas, aún así podemos ver que dentro de las organizaciones hay problemas. A veces, pues, la gente tiene desacuerdos, los recursos, pues, pueden ser muy escasos y puede haber desacuerdos, como decíamos, en cuanto a cómo dividirlos, cómo se reparten las ganancias. Entonces, a veces las personas se sienten un poco desmotivadas por ser parte de una organización. Entonces, queremos recalcar un poco la importancia. La importancia de de la organización es que cuando se agrupa, cuando se agrupan las personas de una manera adecuada, las actividades que tienen planteadas se pueden hacer con una exigencia mucho mayor. No es lo mismo asignarle una tarea a una sola persona que asignársela a un grupo de 20, donde se puede inclusive hacer esa misma tarea varias veces. Entonces, la importancia de la organización también cabe en que en las actividades se puede lograr una cooperación y se puede crear una disciplina dentro de las personas que participan. También los recursos se pueden distribuir de una manera más eficiente
según los planes que se habían establecido, por ejemplo, con los planes de trabajo que estábamos viendo en la capacitación pasada, y también que se pueden definir líneas de autoridad jerárquicas, así se le llaman, en las que una persona le puede dar órdenes a otra. Aquí, pues, aunque esto puede generar a veces conflictos y choques, pues siempre es bueno que haya una persona que pueda tomar las decisiones y que pueda definir el rumbo hacia el cual la organización va. También, bueno, cabe destacar que la organización es un proceso, es algo que se construye a lo largo del tiempo, y también no es un fin. Nuestro fin no es crear la organización, sino cumplir los objetivos de dicha organización. Es un instrumento que nosotros usamos y que no es nuestro fin último. También mencionar, como decíamos, que la organización no es perfecta, pero porque está conformada por personas, las cuales están sujetas a errores y que siempre, por eso, debemos perfeccionarla no a través de sus personas, sino a través de los procesos que ésta tiene. Entonces, ajá, ¿qué es un organigrama? Bueno, como mencionábamos, el organigrama es una herramienta que usamos. Es una representación gráfica de la organización formal de la empresa. Aquí cabe destacar que las empresas generalmente, empresas o organizaciones, como por ejemplo ustedes con la ASOMURPA, la PIAPU, tienen una organización formal, que sería, por ejemplo, la asamblea general, el director, tal vez el vicedirector, algo así. Y después está la organización informal, que es un poco más en cuanto a las amistades que hay, las relaciones familiares y así. Pero aquí, pues el organigrama sirve para ilustrar, para mostrar cómo es la organización formal que está establecida en los reglamentos que veíamos en la primera capacitación. Aquí es como un dibujo, por así decirlo, en el que se representan los cargos y los organismos que constituyen a la empresa, a la organización. Aquí veo que una persona está prendiendo el micrófono. No sé si tiene una duda al respecto o es... Bueno, continúo. Entonces, como decía, esto es lo que es un organigrama, una representación de cómo está dividido la relación del jefe con los empleados, y es, nos permite más o menos establecer cuáles son las líneas de autoridad. En cuanto a esa importancia, hay que mencionar que el organigrama permite establecer orden y disciplina en el funcionamiento de la organización. También las áreas principales de esta organización, especialmente cuando son empresas o organizaciones muy grandes, quedan más delimitadas, cada uno sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, y también mediante un organigrama, cada área de la empresa puede dedicarse a lo que más está capacitada para hacer. Entonces se evita la dualidad de funciones. Esto se llama cuando dos personas hacen la misma cosa y no es necesario hacerlo dos veces. También nos ayuda a gestionar el crecimiento y el desarrollo de la empresa. Recordemos que aquí, como decíamos, la organización es un proceso y va creciendo a medida del tiempo, se va expandiendo. Ese es el objetivo, uno de los objetivos. Recordemos que la empresa no es el objetivo, sino que es el instrumento por el que usamos. Entonces, al fortalecer ese instrumento, al desarrollarlo más, al admitir nuevos miembros, por ejemplo, estamos desarrollándolo. Entonces, mediante un organigrama en el que podemos ver todas las personas que están trabajando en la organización o que están colaborando con esta, podemos más o menos gestionar cómo estamos creciendo, si estamos creciendo de una manera que nos gusta y que si podemos controlar este crecimiento. También, y por último, sería que mediante un organigrama se puede integrar varias áreas de trabajo, y especialmente cuando son tareas complejas, organizaciones un poco más grandes, con esto nos pueden como
nos podemos dividir más las responsabilidades y ver cómo podemos colaborar. Por ejemplo, si es en una empresa que tenemos el departamento de finanzas y un departamento de contabilidad, cómo podemos colaborar, cómo es nuestra relación, cuál es la cercanía que hay. El organigrama nos permite ver todo esto. Y sí, eso sería. Bueno, sabiendo ya la importancia del organigrama, es importante saber también los tipos, ya que existen diferentes tipos, obviamente que se adaptan dependiendo la organización. Entonces están divididos por el contenido. Están los organigramas integrales que suministran información de todas las unidades de la organización con sus respectivas relaciones, tanto de jerarquía como de dependencia. En este ejemplo podemos ver que está la dirección general, que es el órgano con más poder, y bajo él están las otras direcciones, que a su vez tienen debajo de ellos departamentos. Entonces está como bien separadas las líneas de mando. Siguiente. También están los organigramas suplementarios que se utilizan para mostrar un poco más estructurado y de forma más analítica los organigramas. Estos se recomiendan cuando un departamento es muy grande y requiere más detalle. Por ejemplo, en esta parte viene la gerencia con sus respectivos departamentos y dentro de los departamentos hay oficinas. Entonces ahí se aclara esa parte. Es como un poco más grande, más específico. También están los organigramas dependiendo de su forma. Están los verticales, que son los más comunes y los más sencillos de entender, porque las unidades se desplazan según la jerarquía, de arriba hacia abajo. Entonces, como ven aquí en el ejemplo, está una unidad en el centro, que está sola, que es la con más poder, que tiene bajo él diferentes departamentos y unidades. Ahí se logra notar la línea de mando y de jerarquía. Siguiente. También están los horizontales, que es básicamente lo mismo que el vertical, pero de manera horizontal. Entonces, las líneas de mando se representan de izquierda a derecha. Es el mismo ejemplo, como pueden ver, está en el lado izquierdo como digamos, la jefatura con sus respectivos departamentos y digamos que oficinas. También está este que es el menos común, que es el circular. Las jerarquías en esta parte van del centro hacia afuera del círculo, es decir, entonces las unidades directivas siempre tienen que ir en el puro centro. Como se ve en el ejemplo, la dirección general está en el centro, alrededor están los directores y todavía más afuera del círculo están los diferentes puestos y departamentos que pertenecen a esas mismas direcciones. ¿Hay alguna duda en esta parte? Lo importante de los organigramas es conocer bien la organización y saber cuál es el que se adapta mejor a las necesidades. Por ejemplo, estas organizaciones, por ejemplo, ustedes que son asociaciones, tal vez no tienen puestos muy grandes, entonces les sirve un organigrama integral que viene bien completo, pero tampoco es tan específico. ¿Hay dudas? Parece que no. Sigamos. Ok, bueno, ahora ya entendiendo un poco más del contexto general y ya a los temas más específicos, primero se deben de conocer las partes esenciales de los organigramas. Siguiente. Bueno, entonces, primero los requisitos de todos los organigramas. Estos son necesarios para la formalidad de la empresa o organización y los organigramas afectan a toda la institución. Bueno, entonces, en primer lugar, la fecha de formulación. Esta es necesaria para su registro actual y futuro y también las posibles actualizaciones que se le den. Luego el título, y este debe contener el nombre de la organización.
Seguidamente se debe de poner en la parte de abajo el nombre del funcionario o departamento que formuló el organigrama y ya seguidamente se da la aprobación. Entonces, como la aprobación se da por ya un nivel superior, sea jefe u otro departamento, entonces también eso debe de ir en el organigrama. Y también se debe poner un recuadro con la simbología empleada, que esto es para que personas dentro o fuera de la organización lo entiendan. Y bueno, ahora más adelante vamos a explicar un poco más de la simbología. Y por último, los títulos de descripción, es decir, que cada cuadrito que debe llevar el organigrama tiene que tener un texto bastante concreto porque debe ser algo muy sencillo para que se entienda y no hay que explicar nada. Ahora sí, siguiente. Bueno, además de estos requisitos, se debe tomar en cuenta otros aspectos que ayudan a mejorar la calidad del proceso. Bueno, deben de contener nombres que caractericen funciones, competencias o procesos. Es decir, bueno, que esto tenga relación entre sí, no solamente entre departamentos, sino las líneas y todo esto que lo conforma. Además, la parte visual debe ser muy claro, ya que ayuda a comprender la estructura administrativa de la institución y bueno, que es básicamente eso lo que busca el organigrama. Y se deben de actualizar con alguna periodicidad. Esto no significa que a cada rato se deben de estar haciendo cambios, pero al observar el organigrama y el comportamiento, ya sea de la empresa, de la institución, nos podemos dar cuenta si está funcionando o hay que valorar los cambios pertinentes para aprovechar la estructura de la organización. Siguiente. Bueno, ya como tal, las partes que han de contener los organigramas, en primer lugar estaría la jerarquía institucional. Bueno, ese es el máximo puesto jerárquico. Se ubica en el vértice superior de la pirámide, entonces sería en la parte más alta. En el caso de los verticales, ¿verdad? Y los siguientes descienden en jerarquía hasta la base, ¿verdad? Entonces sí es muy probable que en instituciones autónomas, empresas públicas, el nivel superior o político, puede ser que lo constituya un órgano colegiado, una junta directiva, o por ejemplo en un ministerio, el despacho de ministro. Entonces, este nivel superior se encuentra determinado por el marco jurídico nacional o ya sea propio de la organización. Bueno, ahora pasando a las unidades, primero tenemos la de staff, que en el nivel superior se pueden adicionar estas unidades de staff que cumplen competencias asesoras principalmente a la alta jerarquía. Entonces, también pueden dar esta asesoría al resto de la organización. Algunas de ellas tienen su propio asidero legal y por tanto son de incorporación obligatoria, ya sea una auditoría interna o planificación institucional, entre otras unidades. Para las unidades operativas, básicamente estas unidades solo se admiten en nivel de dirección o departamental. Y las transitorias, bueno, como dice su nombre, son la temporalidad de algunas unidades que se dan virtud de su existencia y esté circunscrita a algún convenio, préstamo, programa o proyecto con determinado plazo, pero deben ser obligatorias para considerar la estructura del organigrama. Y bueno, estas unidades se deben de graficar de cierta manera que, bueno, más adelante también se explicará. Y, ok, ahora seguimos con las relaciones entre unidades. Como mínimo, el organigrama debe reflejar la relación lineal
ya sea de asesoría, la línea separatoria de la estructura central, bueno, con los diferentes departamentos o instituciones relacionadas. Entonces, es decir, las líneas sirven como de comunicación y también para seguir un orden. Ahora sí, para complementar lo que dijo María José, vamos a ver la simbología del organigrama. Bueno, primero, las líneas que representan las cadenas de autoridad y comunicaciones y jerarquías son líneas continuas, como se puede ver en la parte de abajo. Las líneas de mando son líneas seguidas. Las líneas de puntos o discontinuas indican relaciones de coordinación y asesoría, como mencionó María José, unidades de staff, que son de asesoría para, por ejemplo, la junta directiva o el presidente. Entonces, esas se deben indicar se deben poner de manera horizontal y tienen que ser punteadas como las que salen abajo. Y también cada rectángulo que se utilice en el organigrama tiene que ir del mismo tamaño. También esta parte es importante que distingan los diferentes niveles. Por ejemplo, la junta directiva puede ir en un color específico y qué sé yo, un comité o alguna comisión puede ir en otro color. O sea, que se distingan diferentes colores. No es necesario, pero sirve mucho para lograr entender las relaciones del organigrama. Siguiente. Bueno, seguidamente tenemos cómo es la elaboración ya en sí del organigrama. Primero vamos a realizar un organigrama tradicional o integral, que es el que más se adapta a las condiciones de sus organizaciones. Entonces tenemos consideraciones iniciales, que primero tenemos que analizar el tipo de organización, qué cosas realizamos. Luego, cuáles son esos puestos o áreas que forman la parte de la organización, cómo nosotros organizamos el trabajo dentro de la organización. Y como tercero, tomar en cuenta la base legal que rige cada organización. Esto porque, bueno, por ejemplo, en la Ley de Asociaciones Cooperativas, en el artículo 32, inciso B, nos habla de un consejo de administración, de un gerente, de un comité de vigilancia y de otros comités que se hubiesen designado. Entonces, son como aspectos a considerar al realizar un organigrama. Bueno, al primer paso debemos establecer el lápiz estratégico o la jerarquía institucional. Aquí es donde definimos la alta dirección y los que tienen la responsabilidad global de la organización. En el caso de la izquierda tenemos un ejemplo de una asociación que tiene una asamblea general y una junta directiva. Y al lado derecho tenemos un ejemplo de una cooperativa. No todas son así, pero la mayoría son de esta forma, que tenemos una asamblea general, un comité de vigilancia, un consejo de administración, un comité de educación y por debajo del consejo de administración una gerencia general. Aquí muchas veces no se distingue bien el lápiz estratégico porque se dice que solo es una unidad, por ejemplo la asamblea, nada más. Pero la junta directiva, los comités y la gerencia siempre son parte de ese lápiz estratégico porque tienen una alta dirección y tienen cierta responsabilidad global de la organización. Luego tenemos el paso 2, que es establecer las unidades de staff. Aquí, al lado izquierdo, identificamos todas las de apoyo, como por ejemplo, auditoría interna o algunos comités de vigilancia. Por ejemplo, acá, en las cooperativas lo indican como parte del flujo de operaciones normal de la organización, pero muchas, dependiendo de las personas que lo conforman y de las actividades que tienen asignadas, las colocan como una unidad de apoyo. Entonces, hay variedad, depende de las actividades que tengan. Y luego, al lado derecho, como por ejemplo acá y a este lado, tenemos las de asesoría. Por ejemplo, una asesoría jurídica, una asesoría ambiental o alguna asesoría que ustedes tengan para algún proyecto. Y también las unidades de staff se representan con líneas punteadas y que salen a un lado de las líneas de mando. Entonces, para poder identificarlas bien en un organigrama, se realiza de esa forma, como lo comentaban las compañeras. Luego tenemos el paso 3, que es identificar y establecer la línea media. Aquí es donde ya agrupamos las actividades en áreas más generales de la organización, por ejemplo, un área administrativa, un área de producción y un área de ventas. Esto es muy importante para poder establecer el paso que sigue.
que sería el número 4, que es establecer el núcleo de las operaciones según la línea media. Entonces aquí ya nos basamos según el paso anterior para poder hacer esta parte. Y aquí es donde ya agrupamos las actividades en más específicas. Por ejemplo, al área administrativa le pertenecen contabilidad de finanzas y recursos humanos, producción, empaque y procesamiento, y a ventas, comercialización y marketing. Entonces son aspectos a considerar que se deben de tener ahí al hacer el núcleo de operaciones. Ya la parte más de ejecución de actividades. No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta hasta acá. Esta parte lo vamos a ver en la práctica, entonces sí, es importante que lo tengan claro. La profe Natalia tiene una consulta. Buenas tardes, gracias, Eddie. Nada más tal vez como para aclarar y que usted me pueda dar respuesta para las asociaciones que están acá. En una diapositiva usted agregó la asesoría jurídica y la asesoría ambiental. Una está arriba y otra abajo. ¿Nos puedes explicar en qué caso aplica para arriba y en qué caso aplica para abajo para que los compañeros puedan tener claro, digamos, esa diferencia? Está bien, gracias. Ajá. Las asesorías no necesariamente tienen que estar sobre el nivel más alto de la organización, sino que por acá, en ejemplo, el gerente general, la gerencia general necesitaba alguna asesoría tal vez para un proyecto, alguna actividad, entonces se ubican a ese lado, pero no siempre se ubican sobre el mayor nivel de la organización. Entonces sí podemos ver asesorías en los diferentes niveles de la organización. No sé si me voy a entender con eso. Sí, perfecto. Edwin, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahora seguidamente tenemos los errores en la elaboración de un organigrama. El primero de ellos es el tamaño de los cuadros. Los tamaños de los cuadros deben de ser de igual forma, aunque estemos en niveles más altos o más bajos. Por ejemplo, acá que tenemos un cuadro más pequeño que el otro, eso es un error. Y esto reflejaría tal vez más poder o mayor importancia dentro de un organigrama. Entonces debe de ir del mismo tamaño como lo vemos en la imagen de la derecha. Luego tenemos las líneas de mando, que estas no pueden ir horizontalmente, sino que deben salir debajo de una unidad y deben de entrar por arriba de otra unidad. Para este caso vamos a ver una excepción que más adelante lo vamos a estar viendo. Luego tenemos el error número 3, que son las unidades de staff. Muchas organizaciones las colocan que salen del lado de otra unidad, y eso está mal, sino que deben de salir por un lado de la línea de mando y con una línea punteada, como lo podemos ver en la parte derecha. Y luego tenemos el número 4, que es la ubicación de las unidades. Si tienen un mismo nivel jerárquico, no pueden ubicarse un poco más arriba y otro más abajo, sino que deben de estar en un mismo nivel. Entonces, esto sería otro error muy común que las organizaciones realizan, tal vez para darle más importancia a otro. Pero si está en un mismo nivel jerárquico, se deben de poner en una misma línea. Y de lo que les hablaba de la excepción a la regla anterior, número 2, es una opción para aprovechar el espacio, que por ejemplo en la imagen del lado izquierdo podemos ver que el núcleo de las operaciones, que tenemos marcado en rojo, es difícil poder agregar más y visualizar de una forma más clara el organigrama. Entonces se puede aplicar lo que vemos a la derecha, que salen al lado izquierdo por debajo de la línea media, y cada unidad operativa la realizamos en línea hacia abajo. Entonces eso sería como una excepción y no estaría mal, pero se haría únicamente para las últimas unidades de la organización. No sé si tienen alguna consulta también de esto. Porque bueno, esto lo vamos a ver en la actividad, entonces para que lo tengan bien claro. Que podemos continuar entonces. Ok, bueno, ahora vamos a presentar algunos ejemplos para que vean la variedad de estructuras y también se den una idea para la tarea. Bueno, acá tenemos el organigrama de Linz. Entonces, bueno, como comentaba, en el título viene el nombre de la organización, además viene la fecha, también tiene
el cuadro de simbología, que también es muy importante, y también podemos notar que en este utilizan colores para identificar, bueno, cierto nivel jerárquico, por ejemplo, el azul nivel gerencial o el que es como naranja nivel direccional. Entonces, eso pueden tomarlo en cuenta. También, bueno, encontramos la línea punteada. Siguiente. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Este es de Lina. Este también contiene bastantes unidades de staff, que serían como las asesorías o por ejemplo, unidad de planificación y evaluación, Contraloría de Servicios. Luego encontramos una línea media y, bueno, acá en la parte derecha de abajo, donde tenemos la gestión de normalización y servicios de apoyo, gestión rectora del SINAFOR, estos tres últimos, bueno, están graficados de manera incorrecta. La línea debería de pasar por un costado, no por arriba, ya que están como cayendo, ¿verdad? Entonces, para tomarlo en cuenta. Siguiente. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una empresa privada, entonces vemos que es un poquito más concreta, los colores también ayudan mucho a comprender el organigrama, también estas llaves que, bueno, unidades de negocio, servicios compartidos, que también deja muy claro cómo funciona el organigrama. Bueno, acá tenemos el ejemplo de una asociación. Bueno, en la parte jerárquica encontramos la asamblea, consejo de administración, gerencia general. Bueno, la línea media o como departamentos. Y bueno, acá encontramos un error, que cada departamento debe estar asociado a alguna dirección. Bueno, no se nota mucho la línea, pero solo baja una línea desde el centro y empieza a separar cada uno de los departamentos. Estos deberían de responder a la línea media, ya que es más que todo como actividades o ya sea como tal agregarlos a la línea media para que tenga un mejor sentido la organización y, que responda con coherencia, ¿verdad? También queremos compartirles algunas herramientas o páginas web que podríamos usar para elaborar organigramas. Aquí se recomienda, para la que les vamos a recomendar, que se use una computadora, aunque yo creo que también esta funciona en celular. Se llama Miro. La pueden encontrar ahí como www.miro.com. Es el primer resultado en Google. Y esta es una aplicación, no sé si también, por ejemplo, han escuchado acerca de Canva o Paint, algo así, pero que está más diseñada y enfocada hacia la creación de organigramas. Esa es la página principal. También se me ocurre que tal vez el compañero Eddie me puede dejar compartir para mostrarles la interfaz así desde mi propia computadora, yo que la tengo abierta. También iba a mencionar que en Word o en Excel también se pueden agregar formas y se pueden hacer organigramas ahí. Es un poco tedioso porque hay que estar haciendo los rectángulos, pero es una herramienta que pueden utilizar y que es tal vez un poco más accesible. Sí, sí, por supuesto. Para usar esta herramienta ocuparían tener internet y tener un correo electrónico mediante el cual puedan inscribirse. No hay que pagar, es totalmente gratis. Pero sí pero, pero sí hay que inscribirse. Por ejemplo, les puedo ir creando un ejemplo aquí mismo para que vean cómo funciona.
Lo único que sí podríamos decir acerca de esta aplicación, que es un poco más negativo, es que es un poco difícil de usar si lo estamos usando por primera vez, pero como para crear la creación de organigramas no es algo, una tarea tan frecuente, se puede perdonar esta falta que tiene. Esto nos permite hacer los organigramas según hemos visto en esta capacitación. Ya trae como los cuadros, los colores, se puede escribir y entonces si tarda un poco aquí en cargar, también ahí tenemos un ejemplo de cómo queda un organigrama hecho con esta aplicación. Si no carga. Desde las organizaciones de ustedes, como la SOMURPA, la PIAPO, ¿ustedes han creado algún organigrama o alguien aquí en la capacitación ha tenido interacción con algún organigrama? Edith, adelante. Tiene el micrófono apagado. Ahí. Muy buenas tardes. Yo tengo mucho tiempo trabajando en diferentes organizaciones, asociaciones de desarrollo y eso. Y nunca hemos trabajado con esas cosas. Y entonces, vea, para mí ha sido sumamente complicado esos temas, porque para mí son nuevos, o sea, nunca hemos trabajado así. Entonces, vieras que a mí se me ha costado demasiado esos temas. Sí, es como hemos dicho, no siempre, cuando la organización es un poco más pequeña y no hay puestos tan estrictos, y hay bastante flexibilidad en cuanto a las cosas que se pueden hacer, no es costumbre tener un organigrama, pero sí es a veces importante, especialmente cuando la organización, como es un proceso, se está desarrollando, está creciendo, tener un organigrama. Entonces, digamos que empezaríamos, lo voy a hacer rápidamente para después pasar a la dinámica. Anaís Obando, adelante. Hola, buenas tardes. A mí una vez me pusieron a hacer uno ahí en la asociación para comisiones de trabajo, para hacer 2 comisiones de trabajo. Entonces, yo tuve que presentar uno para el GAC y el INDER sobre comisiones de trabajo. Nos estaban haciendo un diagnóstico y teníamos que presentar en un organigrama. ¿Y cómo le salió ese organigrama, Anaís? Lo hice en Word y me salió bien. O sea, lo único que me faltó, digamos, fue el nombre de las comisiones de trabajo, lo hice hasta ahí, de las 2 comisiones y en qué se iban a trabajar. Lo único que me faltó fue el nombre, pero después lo corregí y lo envié y estaba bien. Qué bueno, nos alegra mucho eso. Sí, Por lo menos ya tuve en empiezo. ajá, sí ha tenido como un contacto con eso. En Word, como decimos, sirve hacer organigramas, pero esta es una herramienta especializada para esto. Ah, si es posible, pues siempre y cuando hay que ser eficientes y hacer uso de las herramientas que tenemos. Entonces, si tienen Word o Excel, pues pueden usar eso. Pero si tienen la posibilidad de tener internet y el correo electrónico, pueden usar esta aplicación. Y pues bueno, vemos a don Juan José. Adelante. Muchas gracias, Anaís. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que el organigrama es importante aún en organizaciones pequeñas porque ahí se puede dar el rol de mando o de coordinación que tienen las diferentes grupos dentro de esa organización. Por ejemplo, el presidente de organizaciones normalmente toma o asume casi el rol de mando.
y entonces decide por partes que deben decidir ellas y no él. Entonces eso viene como a coordinar, como a balancear las cargas de mando y de responsabilidades que tienen los diferentes cuerpos en una organización. Por ejemplo, en las cooperativas, el comité de vigilancia, si no hubiera un organigrama, normalmente como que se brincan ese paso el consejo de administración. Ya lo he visto eso y entonces el organigrama nos viene como a acomodar un poquito a nosotros. Gracias. Muy bien dicho, don Juan José. Los organigramas, como decíamos al principio, la importancia de estos, ofrecen una estructura en la que cada persona sabe qué puede hacer y qué no puede hacer. Por ejemplo, aquí en el que estaba construyendo mientras estábamos hablando, podemos ver que alguien que esté en este cuadrito, que voy a poner con otro color para ver si... alguien del cuadrito amarillo no puede adjudicarse funciones de la junta directiva, que digamos que la vamos a poner así, verde, porque más bien tiene que seguir las órdenes que le dicte la junta directiva y la junta directiva al haber las órdenes que le dicte la asamblea general. Como vemos, esta herramienta pues sirve bastante para hacer organigramas que quedan, pues bueno, esto vean, es un organigrama bastante sencillo como ejemplo. Lo hicimos pues en el tiempo que estábamos hablando. También se puede con líneas punteadas, como para lo que hablábamos acerca de las unidades staff. Ven que se pueden ver aquí bien definido. Y pues bueno, se puede poner colores, se puede poner apuntes. Es una aplicación muy recomendada. Nosotros como estudiantes universitarios la usamos bastante. Y bueno, por temas de tiempo ya pasamos a la dinámica, pero les voy a compartir el link para la aplicación aquí en el chat. Es bastante útil. Entonces, si tienen algún tiempo ahí para, como dicen, travesear un poco, les recomendamos, porque sí hay que aprender. No la mandé por privado. Sí hay que aprender un poco cómo usarlas y una vez que uno sabe usarla, es bastante útil para cualquier organización. Como decía don Juan José, que sean organizaciones pequeñas no significa que no debe haber una jerarquía. Sí es cierto que existen organizaciones informales, por así decirlo, pero aún así, pues tiene que existir siempre cierta jerarquía. Para la dinámica que vamos a pasar, antes de nada queremos hacer un pequeño tutorial acerca de cómo entrar a salas de pequeñas. Esta dinámica va a incluir una parte en la que ustedes se van a meter en grupos reducidos en Zoom. Entonces queremos mostrarles paso a paso cómo hacerlo en sus dispositivos para que no se pierdan. Igual por cualquier cosa, nosotros vamos a estar aquí y vamos a estar en unas salas pequeñas con ustedes, pero más que todo también para que ustedes sepan lo que está pasando. Siguiente, por favor. Aquí, según sabemos, la mayoría está en teléfono, entonces vamos a empezar con explicando cómo se mete en una sala pequeña dentro de su dispositivo móvil, celular. En el Zoom, que les sale así como en la imagen 1, les va a salir un icono, un dibujo en la parte superior izquierda que dice entrar a reunión en grupo reducido. De ahí van a tener que seleccionar, apretar esa opción que está en el círculo rojo, y una vez que hacen eso, les va a salir una pantalla como la imagen 2, que trae unos nombres de algunos integrantes del grupo y trae aquí un botón azul que dice entrar. Ustedes tienen que seleccionar ese botón, el botón azul que está encerrado en el círculo rojo para continuar y entrar a la sala reducida. Una vez que hagan eso, ya estarían dentro del grupo y ahí podrían ya hablar con la gente que nada más está dentro de ese grupito pequeñito. Básicamente, dividir este grupo grande, 18 personas que tenemos aquí, en varios grupos pequeñitos. Si ustedes tienen un sistema iOS o iPhone,
les va a salir un poco diferente a la notificación, les va a salir este cuadrito blanco, y aquí tienen que seleccionar la parte, el botón que dice entrar, en la parte derecha en este caso, y eso sería si tienen, en caso de que tengan iPhone. Esto, siguiendo ya con la parte de Android, que es la gran mayoría de celulares que hay, tenemos lo de la imagen 3. Si quieren pedir ayuda, en caso de que nosotros no estemos en la sala por algún motivo, tienen que seleccionar el cuadrito en la parte izquierda, superior izquierda, que trae un signo de pregunta, un signo interrogante. Ese para llamar a algún anfitrión o coanfitrión, que seríamos nosotros en este caso, para que los podamos ayudar con alguna consulta o con cualquier cosa. Digamos que ya terminan la actividad y quieren salir del grupo pequeño. En ese momento, lo que van a tener que hacer es seleccionar el botón azul que está en la parte superior derecha de la pantalla, que está dentro del círculo azul, en la imagen 3. Una vez que les sale esto, es muy importante, tienen que seleccionar el botón azul que dice salir de sala para grupos reducidos. Porque si les seleccionan el de abajo, el que está en gris, se salen de la reunión completamente. Igual si se salen de la reunión por accidente, nosotros estamos aquí admitiéndolos, pero sería mejor nada más salirse del grupo pequeño para no tener que volver a meterse en la reunión. Siguiente. Ya pasando a las personas que estén en computadora, los que les va a salir es un cuadrito, una pantalla, una ventana también se le dice, blanca, y van a tener que seleccionar el botón azul que dice entrar. Usted nada más lo seleccionan. Siguiente. Y ya estarían dentro de la sala pequeña, sin más preámbulos. Ahí, después, una vez que se tengan que salir, les tienen que seleccionar el botón azul que está en la parte inferior derecha, que está aquí en el círculo rojo en la imagen 1. Y una vez más, al igual que en el celular, lo que tendrían que seleccionar es una vez más el botón azul, otra vez para que no se salgan de la reunión. Con esto, no sé si lo han hecho antes, si queda claro, esto más que todo lo hacemos porque en otros grupos han tenido problemas por gente que no tiene muy claro cómo funciona la aplicación. Entonces, no sé si con esto quedamos claros y si hay alguna duda acerca de los grupos reducidos en Zoom. Si no, ya podríamos explicar qué es lo que vamos a hacer en estos grupos reducidos. Adelante, Eddie. Bueno, para la realización de la actividad vamos a identificar 4 partes de los organigramas. Para el grupo 1 vamos a tener que identificar un error, la línea media, una unidad de staff de apoyo y un ápice estratégico, y así para los diferentes grupos que vamos a variar las tipos de partes que hay que identificar, pero para todos los grupos sería identificar 4 partes. Entonces vamos a realizar los grupos y vamos a entrar en cada uno de ellos. Nada más aquí estoy haciendo los grupos. Eddie, usted iba en el grupo, en la sala 1, ¿verdad? Pamela en el 2 sí. Y María José en el 3. Exacto. Ok. Entonces, voy a asignarlos. Recordemos que en el de Sonia sí estaban varias personas. Demos un momento. Los profesores los voy a dejar en la sala general. Espero que no haya problemas con eso. Y yo creo que ya estarían creados los grupos. Y a los profes les vamos a dar como para que puedan pasar en los diferentes grupos también si quieren. Sí, los voy a hacer con anfitriones para que también puedan visitarnos.
Ok, yo creo que ya están. Tenemos 1, 2, 3, Maricel. No sé si Pamela y María ya asignaron la sala 3 y 4. Ok, listo. Ya les va a salir la notificación que comentábamos. Entonces, nada más se meten al grupo pequeño. Cualquier cosa, cualquier consulta que tengan con esto, nos pueden decir y nosotros vamos a estar ayudándolos. Ya les sale la notificación, Eddie, para que vayan entrando. Sí. María, entre a su sala, porfis. Veis que estoy esperando que se termine. Ya, sí, ya está. Sí. Antes de entrar a mi sala seleccionada, quiero ver si Enid, Raquel y Maricel tienen problemas con entrar a sus salas. La verdad sí, porque no me sale nada. Ok, Enid. Eddie, ¿usted puede meter gente a salas para que ayude a Edith y Raquel? Es que yo tengo que ir a la sala 4 porque me está llamando. Listo, ya entraron. Ok, Raquel queda ahí. Bien, vamos a ver. Hola, muy buenas tardes, compañeras. En, en Sonia hay varias personas, ¿cierto? Están los de la Asomurca. Ahora sí. Estamos a las 4. Excelente, excelente. Entonces les voy a compartir pantalla para que hagamos la dinámica que estábamos hablando. Nada más déjenme aquí para abrir rápidamente la capacitación. Anaís, ¿usted de qué organización era? Hola, Agua Vida. Excelente. Entonces, Agua Vida lo que- Campesinos del... ajá, sí. Lo que vamos a hacer es aplicar los conocimientos que hayamos visto hoy, que mis compañeros les ayudaron con eso, para identificar varias cosas dentro de este organigrama. Entonces, aquí ustedes me dicen, aquí me indican que en este organigrama hay un error. Entonces, ¿ustedes cuál piensan que es el error? El más pequeño en el centro, abajo. Hay un error. Es que no ¿El logro error? verlo porque estoy en el celular, pero sí logro ver el cuadrito más No, pequeño. el tamaño. Este, El tamaño. Ajá, excelente. Lo De lograron, producción. lo lograron identificar bien. Recordemos que según el diseño producción. todos tienen que ir del mismo tamaño. Al mismo tamaño. Porque si no se puede dar a entender que es menos importante que este, pero está en el mismo nivel. Ok. Entonces, lo siguiente que tenemos que identificar es el núcleo de operaciones. Lo que mis compañeros en la capacitación decían que es el núcleo de operaciones de la organización. En este caso, ¿cuál piensan que es? El núcleo. Voy a hacer más grande aquí. La Asamblea General. ¿Cuál es el más grande? No, no sería, El administrativo. no. El núcleo de operaciones sería, por así decirlo, como para darles una pista, se movió. Para darles una pista, el núcleo de operaciones sería la parte como más técnica de la organización que se encarga de las tareas no menos importantes, pero sí como que tienen menos responsabilidad.
debe. Puede ser. No, no se les escucha bien a las compañeras. Junta directiva. No, la junta directiva es de las que tienen más responsabilidades que no hacen operaciones. Por así decirlo, no sé, por ejemplo, en un supermercado, el núcleo de operaciones serían las personas que están de cajeros, o también, por así decirlo, como de conserjes. Estos son como el núcleo de operaciones, que se dicen operarios, operativos. No, me voy. Yo me voy. Me pongan cero. Está bien. En este caso, el núcleo de... bueno, para pasar, el núcleo de operaciones haría referencia a las unidades que tenemos aquí abajo, que son la base de la organización. Como pueden ver, abarca bastante. Aquí tenemos, por ejemplo, la unidad de empaque, de procesamientos, comercialización. Todo lo que era el trabajo. Ajá. Todo sería como la base de operación. Muy buenas tardes, profe. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí los estoy poniendo atención un ratito, ya casi me voy a la otra sala. Excelente. Entonces vamos a pasar a identificar el siguiente paso, que sería una unidad de staff de apoyo. ¿Ustedes cuál de lo que aprendieron, cuál dicen que sería una unidad de staff dentro de este organigrama? De apoyo. Recordemos que estas unidades no tienen, por así decirlo, poder de decisión dentro de la organización, pero sí asesoran, ayudan a las personas de alguna unidad a tomar decisiones. Asesoría. Sí. Excelente, sí. Esa es una unidad de staff de apoyo. Aquí ya estoy poniendo con el círculo que teníamos. Sí. Ajá. Porque recordemos que aquí la organización, aquí, en la Asamblea General, la Asamblea General toma como las decisiones más importantes, por así decirlo. Después va bajando y en los segundos, las que estarían, por así decirlo, de segundo en mando, sería la Junta Directiva. Estos les dan, estos les dan órdenes a estos. Poder a esta. También podría ser. Y a la vez, estos les dan órdenes a los administrativos, a los de venta. Y a las de venta. Y los administrativos tienen bajo su responsabilidad, por ejemplo, aquí no se logra ver bien, pero a los de contabilidad y finanzas o recursos humanos, aquí los de ventas tienen, entonces recordemos que como decíamos, se ordenaba de más importante, o de los que tienen más responsabilidades y toman las decisiones más importantes, a los que van teniendo menos poder, no por eso menos importantes, pero que sí toman menos decisiones. Con eso queda claro cuáles son las unidades de staff, se llama staff, es una palabra en inglés, pero aquí también se le puede decir unidades de apoyo. Entonces, sí, con eso que te comunica bien. Nos queda una más, que es identificar el ápice estratégico.
Aquí ustedes, ¿cuál piensan que es el ápice estratégico? La asesoría tecnológica. No, esa sería una unidad de Estado. Esa sería una unidad de apoyo. Todo lo que es asesorías, auditorías, son unidades de apoyo. Un ápice de estratégico. ¿Cuál? No sé si por el internet, pero no se logra escuchar muy bien lo que están diciendo. ¿Y si es marketing? No, marketing No. están en la parte que sería el núcleo de operaciones. Sí, ajá, la comercialización. Que está todo abajo. Toda la base de organización sería el núcleo de operaciones. ¿Cuál es el núcleo de operaciones? Todo esto. Todo lo de abajo. ¿Y la pregunta era ápice? Dice ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es el ápice estratégico dentro de este organigrama? Ápice estratégico. Ya han dicho, por ejemplo, el núcleo de operaciones, las unidades de staff o de apoyo, pero hay una que no he mencionado, que ese es el ápice estratégico. Auditoría interna. Bien, como se puede decir que no es, si no es esa auditoría interna. Ya esos los pusimos como las unidades de staff o de apoyo. Ah, ok, administrativo. No, ese tampoco. Tal vez, Guillermo, es importante que decirles tal vez que esa es como quien toma las decisiones, en una empresa quien toma las decisiones. La Ok. Asamblea General. Ahí están los dos. La Asamblea General y Junta Directiva. Recordemos que, como decía el profesor Alejandro, tanto de la Asamblea como la Junta Directiva son los que toman las decisiones más importantes. Esto no es fácil, el profesor tenía que sacar. Entonces son esos dos los que son el ápice. Es que nadie lo ha dicho, es que nosotros nos fuimos por el ejemplo de abajo, digamos, nos agarramos de ahí. Sí, sí. Ahora sí. Es que, por eso podemos ser estratégicos. Ok. Entonces, Ápice estratégico. aquí, entonces ya lo tenemos completado este ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que volvamos a la sala grande con los demás compañeros, vamos a hablar acerca de lo que hicimos aquí y cuáles son las, o sea, por ejemplo, ¿por qué este es el error? Entonces una persona que quiera hablar acerca de lo que hicimos aquí, vemos aquí que la compañera, bueno, ya sé. La compañera se murió. Entonces, a una vez que volvamos, alguno de ustedes puede hablar acerca de lo que se hizo aquí, de por qué, por ejemplo, en la parte de producción se puso como un error, de cuál es el núcleo de operaciones, cuál es la unidad. Y aquí a la compañía. Ok. García la va a hablar. Ahí se habló ella.
Bueno, entonces recordemos aquí, el núcleo de operaciones era la base de la operación, la parte baja, aquí, está seleccionado con lo verde. El lápiz estratégico eran las unidades que tomaban decisiones, por ejemplo, la Asamblea General, la Junta Directiva. Y la unidad de staff podía ser, pues, alguna de estas que tienen, ajá, que tienen la línea punteada. Ajá. En este caso podríamos decir, por ejemplo, auditoría interna, asesoría tecnológica. Ajá. Y recordemos el error que está en la parte de producción porque el cuadro es más pequeño. El cuadro es más pequeño. Tecnológica interna. ¿Cuál de ustedes es Sonia? Yo. Se puedes poner esto que decíamos. Sí, está bien. Ok, entonces, bueno, nosotros somos el grupo 4, entonces ponemos de último. Ahí puede tomar, Sí, el grupo tomar 4. nota. Ajá. Puede tomar nota de de cómo lo hicimos. Y si no, también le puede pedir ayuda a sus compañeras. Salimos del grupo ya. Sí. Así es. Sí, podemos ir saliendo. Entonces, El internet está bastante, se escucha entrecortado. ¿No? Entonces, ya pueden ir saliendo, como les habíamos indicado en el... Okay, Los primeros del cuadro son los pequeños. Yo acompañé. Chao. Listo, creo que ya están todos. Entonces vamos a comenzar con el grupo 1. Entonces, si me ayuda la integrante. Con el error, primero. El error sería el área de marketing. Muy bien. La línea media. Sería la administrativo, producción y venta. Muy bien. La unidad de staff de apoyo. El cuadro está más pequeño. El de la... Estamos con el grupo 1. Y bueno, la unidad de apoyo. Sería auditoría interna. Y el lápiz estratégico. Sería Asamblea General y la Junta Directiva. Muy bien. Pasamos al grupo 2. Ok, del grupo 2 nos ayuda Heidi. Habíamos quedado. Buenas tardes. Ok, Heidi, ¿el error? El error está en la parte donde dice administrativo, que debe ir la línea justamente como en el centro del cuadrito. Se hace a un costado solamente si no tenemos espacio a la hora de ser ayudan con el nombre, pues se me olvida. Del organigrama. Es correcto. Siguiente. Ok, el núcleo de operaciones es en la parte de empaque y procesamiento. Ajá, puede ser igual cualquiera de esas partes de ahí abajo. Ajá, en las partes de aquí abajo. Unidades de staff de asesoría. Eso es cuando tenemos apoyo, por ejemplo, ahorita con las asociaciones, que ustedes nos están ayudando con lo que es cómo trabajar en una organización. Y en APIS estratégico es como los puestos más importantes, digámoslo así, lo que es junta directiva y asamblea general. Perfecto. Ok, gracias. Chao.
Bueno, ahora el grupo 3, que nos iba a ayudar Juan José. Aquí estamos. Ok, entonces tal vez identificamos en primer lugar el error. Bueno, la línea estaba en asesoría jurídica, la línea estaba continua y esa línea debe ser fraccionada, como está aquí en este momento. Asesoría tecnológica. Okay. Perdón, ajá. Ok, ¿Sí? Ahora tal vez si encontramos la línea media. Bueno, la línea media está en la parte de administración, producción y la parte de ventas, que es, digamos, el punto medio entre la parte administrativa superior y después debajo de esto hay otros que ya pertenecen a esto. Esa es como una línea prácticamente de acción. Ok, bueno, ahora las unidades de staff. Bueno, esa no me acuerdo yo, pero las unidades de staff son las que están abajo de la línea media, donde están las diferentes departamentos de trabajo. Dígame, Bueno, acá las unidades de staff serían las asesorías, más bien. Bueno, sí, ahí sería, bueno, la asesoría tecnológica y la jurídica. Serían las que, sí, en ciertos momentos nos van a funcionar. Cuando ocupamos. Exacto. Además que las identificamos por la línea discontinua, ¿verdad? Y bueno, por último, el ápice estratégico. Bueno, ápice es una palabra que dice como punta o centro. En ese caso es la Asamblea General y la Junta Directiva las que llevan ese peso central. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Excelente. Podemos pasar al ejercicio del grupo 4 y nos va a ayudar la compañera Sonia de la Sumorpa. Ahí está, Sonia. Okay. Entonces, podríamos empezar hablando del error que pudimos identificar este organigrama. El primer error. Ahí tenemos unos problemas con la conectividad. Si pudiera apagar la cámara, entonces creo que el cuadrito está fatal. Ahí me escuchan. Sí, el cuadrito dijo que el que tiene menor tamaño que los demás. Menor tamaño que los demás. Ajá, eso es un error que logramos identificar. Todos tienen que ir según formato. Eso es como unas reglas del mismo tamaño. Del mismo tamaño. Ajá. Después, el núcleo de operaciones. Es el de abajo, el que está subrayado. Ajá. De verde, que es donde viene el núcleo de operación de la contabilidad, recursos humanos, cajeros, conserje, y personal y comercialización. Sí, es la base de toda organización, la parte técnica, por así decirlo. Exactamente. Ajá. Y también identificamos una unidad staff de apoyo. Puede ser la jurídica o la tecnológica. Ajá, también la auditoría interna de las unidades que pese no tienen un poder de decisión, por así decirlo, dentro de la organización, asesoran a aquellas unidades que sí participan dentro de la organización. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la auditoría jurídica que asesora a la Asamblea General. Exactamente. Y por último, el ápice estratégico que don Juan José decía que hace referencia al centro, la punta de la organización.
el punta del iceberg sería la Asamblea General, o la Junta Exactamente. Directiva. ¿Sí? Las dos. Directiva, las dos. Las dos están unidas en este caso, por así decirlo, y son el lápiz estratégico, son los centros de toma de decisión, de donde se bajan de ahí bajan las políticas, de cómo se van a dividir los recursos, qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Entonces es muy importante eso. Muchas gracias a las compañeras de su participación y a Sonia. Bueno, ya para la tarea, también que puede ser individual o grupal, la pueden entregar hasta el jueves 2 de diciembre, ya saben, por correo o por WhatsApp. Entonces, para esta vez planteamos que ustedes hagan una lista con los diferentes órganos internos, comisiones, coordinaciones y departamentos que tengan ustedes en sus organizaciones y que hagan una breve descripción de las funciones que desempeñan. Entonces, una lista pequeña con todo lo que tengan en su organización y que identifiquen entonces las líneas de mando y quién está debajo de quién, por decirlo así, y que desarrollen un organigrama con la información de sus organizaciones. Es importante que acá recuerden seguir el formato y las simbologías que vimos ahorita en la capacitación para que todo les quede muy bien y para que les podamos ayudar tal vez en las correcciones o en las observaciones de las tareas. Esa es una tarea más sencilla para que les sirva a ustedes también, a lo interno, digamos. Para cualquier duda o aclaración, ya saben, por WhatsApp o por el correo. Nosotros estamos ahí pendientes de estarles respondiendo. Y ya con esto cerraríamos.